Este es un homenaje al fundador del colegio, el frater Alba. ¿Qué se puede decir de alguien que opina que la mejor novela que ha leído es Los propios dioses de Isaac Asimov? ¿De alguien que considera como mejor obra seriada a Dune de Frank Herbert? ¿De quien tiene como serie televisiva más añorada Viaje al fondo del mar? Que sus filmes preferidos son Odisea del espacio 2001, El planeta prohibido, Starman, Capax, Matrix e Inteligencia artificial Y. Alba, seudónimo de Antonio Ruiz Alba, nació un 14 de junio del año de 1956 en el madrileño barrio de Lavapiés. Sus padres, originarios de la provincia de Córdoba, tuvieron que emigrar a la capital debido a la miseria de la posguerra española. El año de su nacimiento se realizó en España la primera emisión televisiva. Son recuerdos de su infancia el cuento El niño que fue a la luna. Las aventuras de Cromos. Juanito Saor viaja a la luna. Su programa de radio favorito fue el serial de Diego Valor, un aventurero del espacio del estilo de Flash Gordon. Algún tiempo después, cuando tenía 6 años de edad, sus progenitores adquirieron, a plazos, un moderno televisor en blanco y negro de la marca Marconi. Recuerda que su madre no le dejaba ver Viaje a las Estrellas, Star Trek, dado lo tarde que emitían los episodios de dicha serie televisiva. No obstante, y siempre a hurtadillas, se sentaba en un escalón de la escalera que subía a las habitaciones para ver los episodios sin que se enteraran sus padres. Fue por aquel entonces cuando comenzó a escribir sus primeros relatos de ciencia ficción, los cuales no eran más que las redacciones, libres, que le eran impuestas en clase de lengua. Por uno de aquellos relatos recibió el premio a la mejor redacción, consistente en un libro encuadernado en cartoné titulado Guillermo el Proscrito. Aquella temprana edad fue muy prolija en relatos originales, pero que desgraciadamente se perdieron para siempre ya que su hermana Dolores se los regalaba a sus amigas. Sus compañeros de colegio le conocieron con varios motes como Antoñito el Fantástico, el Profesor Chiflado, el Inventor, el Marciano o el Astronauta. Una de sus peculiaridades es que decía a sus compañeros de clase que provenía de la luna Calixto y que las moscas y otros insectos eran originarios del espacio exterior. De mayor, cuando tenía unos 14 años de edad, comenzó a devorar todos los tebeos cómics de Editorial Vértice que pudieron ponerse a su alcance, casi siempre sin que fueran comprados. Spider, Zarpa de Acero, Que el Ojo Mágico, Spider-Man, La Patrulla Décimo, Los Cuatro Fantásticos, El Capitán Marvel, El Capitán América, La Masa, etcétera, etcétera. El día más importante de su vida fue cuando los astronautas Armstrong y Aldrin pisaron el suelo lunar. Su serie de televisión favorita después de Viaje al fondo del mar fue Perdidos en el espacio. De aquella época son 2 relatos, Perdidos. En el primero de ellos, una nave despega de la Tierra en una fastuosa fiesta. Pero ocurre un accidente que hace que la Luna colisione con la Tierra. Los tripulantes de la nave, turística en principio, navegan por entre las estrellas encontrando a un ser similar al vulcano Spock. Al final los 2 protagonistas recalan en un planeta deshabitado, por seres inteligentes, y comienza una nueva esperanza para la raza humana. El segundo cuento trata de un viajero del espacio que relataba sus experiencias oníricas, mientras se encontraba en un estado de éxtasis, similar a la hibernación. Curiosamente dichas experiencias son muy parecidas a las que experimentan los esquizofrénicos o quienes se drogan con ciertos alucinógenos extraídos de algunas plantas como el peyote o la ayahuasca. Cuando regresa a la Tierra, se la encuentra devastada y sus únicos habitantes son una mutación de ratas grises caníbales. Este cuento jamás fue acabado. Cuando tenía 17 años de edad, en clase de religión, desarrollaba abultadas disertaciones sobre interpretación bíblica de algunos de los pasajes más obscuros del libro sagrado de los cristianos. Tuvo que abandonar sus estudios de quinto de bachillerato, ya que su padre quedó en paro, para poder ayudar económicamente a su familia. Por lo cual, se colocó de electricista ya que tenía estudios por correspondencia tanto de electricidad como de electrónica básicas. Entra en contacto con la iglesia evangélica y se interesa, sobre todo, en todo aquello relacionado con la exégesis apologética así como en la interpretación 6N de las profecías y del Apocalipsis de San Juan Evangelista.
Fue entonces cuando comenzó a escribir los guiones de varios sermones, que serían utilizados, en el futuro, para desarrollar una de sus mayores obras, La Bestia entre nosotros. En aquella época se enamoró perdidamente de Rosarito. Pero desgraciadamente su amor no era correspondido, y le dedicó uno de sus mejores cuentos de Sif y el misterioso influjo de Leo. Una vez que fue leído por sus hermanos evangélicos, le instaron a destruirlo por medio del fuego purificador, porque aquellas palabras, era evidente, habían sido inspiradas por el mismo diablo. Años más tarde, en Ponferrada, Aralva resucitaría la historia que había quemado en la hoguera de la Inquisición del integrismo religioso. Por aquella época nacería la revista Mundo Desconocido y comenzó a adquirirla y a leer sus artículos con avidez, hasta que años más tarde, lamentablemente, desapareció del mercado editorial. Fue durante el servicio militar que retomó sus apuntes de sermones, mientras seguía estudios de electricidad industrial, y comenzó a maquinar y desarrollar la construcción de La Bestia entre nosotros, una trilogía aún inconclusa. La historia se desarrolla en un futuro cercano, donde la astronáutica es algo habitual. Los acontecimientos proféticos se van desarrollando paralelamente a ciertas exposiciones teológicas. Existe una trama conductora condimentada con relatos y conferencias diversas. Antes de que esto sucediese, todavía en la vida civil, pasó por los trabajos de electricista primero y fotógrafo, en el Corte Inglés, después. A los 19 años de edad comenzó a adquirir, en un kiosco de segunda mano, junto al centro comercial de Princesa, todos los volúmenes que podía, de los relatos de ciencia ficción publicados por Editorial Bruguera en formato de bolsillo. Fue la primera edición blanca, no la negra posterior. Cuando se casa abandona, definitivamente, la iglesia protestante para casarse por lo civil. Sus inquietudes de investigación, de carácter periodístico, le conducen a ponerse en contacto con la Rosicrucian Fellowship, donde tras estudiar sus doctrinas realiza múltiples conferencias. Es allí donde entra en contacto, por primera vez, con el misticismo y el esoterismo del cristianismo gnóstico. Por aquella época desaparece la revista Mundo Desconocido que editaran Alejandro Vignati y Andreas Faber-Kaiser, ambos fallecidos como consecuencia del SIDA. Aralva se enorgullece de poseer una carta personal de Andreas Faber-Kaiser. Dirigida a él, poco tiempo antes de que dejase, el editor, la existencia material. Aquella revista le sigue trayendo agradables recuerdos, pues fue el primer lugar que le dejará un pequeño espacio donde poder publicar sus pensamientos, en cartas del lector. Pierde su trabajo de electricista, tras la quiebra de la empresa en la que trabajaba. Entra en la Dianética, Departamento Civil de la Cienciología, y permanece allí por un periodo inferior a una semana. Es entonces cuando da forma al primer capítulo de La Bestia entre nosotros en forma de cuento, El verdadero espíritu de la bestia, con el fin de presentarlo a un concurso de TVE. El relato llega a pasar 2 filtros. Pero en el tercero habría de ser desechado. Creó los relatos de Inteligencia 2, En busca del hombre e Itziar con el propósito de presentarlos al concurso de cuentos de Caja Madrid. Son una trilogía de relatos cortos que desarrollan la idea de una inteligencia artificial que va evolucionando hasta convertirse en la protectora de una raza humanoide, en el principio de su evolución intelectual. Por aquella época su matrimonio ya naufragaba. Un tío materno le ofreció trabajo en León y allí se marchó, donde realizaría labores de oficina y comercial. Cuando trató de llevar a su familia a León, el matrimonio terminó por romperse del todo. En las frías tierras leonesas se puso en contacto con otras 2 organizaciones rosicrucianas. El Lectorium Rosicrucianum y la MORC, antigua y mística Orden Rosae Crucis. Esta historia continuará.